Antes de comenzar, quiero agradecerles de todo corazón por el cariño que le dieron al primer capítulo de este fanfiction de Boys Over Flowers. Muchos me pidieron que continuara la historia y realmente me emociona saber que disfrutaron este proyecto que estoy preparando con tanto amor para ustedes. También quiero disculparme por haber tardado en traer el segundo capítulo. Realizar este tipo de contenido requiere bastante tiempo de escritura, edición y generación de cada una de las escenas, y por supuesto requiere de un presupuesto. Desde que creé este canal nunca había pedido apoyo, pero me gustaría continuar esta historia y traerles el capítulo 3 lo antes posible. Por esa razón, quienes deseen apoyar voluntariamente el proyecto pueden hacerlo mediante la opción Unirse, que aparece junto a este video. Al convertirse en miembros del canal, no solo estarán ayudándome a financiar la producción de los siguientes capítulos, sino que también recibirán beneficios exclusivos y podrán participar en algunas decisiones sobre la continuación de la historia. Si logramos reunir el apoyo necesario, comenzaré a trabajar en el capítulo 3 y haré todo lo posible por publicarlo cuanto antes. No se sientan obligados. Mirar el video, dejar un comentario y compartirlo también representa una gran ayuda para mí. Ahora sí, espero que disfruten mucho este segundo capítulo. Después de aquella reunión, regresé a mi consultorio. Me senté frente al ordenador intentando revisar algunos documentos del hospital, pero mi mente no podía concentrarse. El rostro de Han Seo-yeon seguía apareciendo en mis pensamientos. Era extraño saber que la misma mujer con la que me había cruzado en Mallorca ahora estaba frente a mí como la nueva directora del hospital. Comencé a investigar un poco sobre ella. Descubrí que Han Seo-yeon era la nieta del fundador del hospital y que provenía de una de las familias más influyentes de Corea en el sector salud. Desde muy joven fue enviada a España para estudiar medicina y administración hospitalaria, donde obtuvo importantes reconocimientos. Después de varios años fuera del país, regresó a Corea porque su abuelo decidió entregarle la dirección del hospital para continuar con el legado familiar. Mientras observaba su fotografía en la pantalla, recordé su sonrisa en Mallorca. Aquella sonrisa era cálida y tranquila, pero también tenía algo difícil de explicar. No sabía por qué, pero desde ese día no había podido olvidarla. Tal vez el destino la había puesto nuevamente en mi camino por alguna razón. Mientras Ji-Hoo permanecía sumergido en sus pensamientos, la vida seguía avanzando para sus amigos. En otra parte de la ciudad, Jun-pyo regresaba a casa después de una larga jornada de trabajo. Después de un largo día de trabajo, regresé a casa. Estacioné mi coche frente a la entrada y por un momento me quedé mirando aquella casa que mi madre nos había regalado. Antes pensaba que una casa lujosa era solo una muestra de poder, pero ahora significaba algo distinto. Era el lugar donde Yandy y yo estábamos construyendo una vida juntos. Entré muy contento y Yandy me recibió con una sonrisa hermosa. Me dio un beso y todo el cansancio del día desapareció. Cenamos juntos en casa, hablando de cosas sencillas, riéndonos como si el mundo fuera solamente nuestro. Nunca imaginé que después de tantos problemas, podríamos llegar a una etapa tan tranquila. Woo-bin había viajado a Tailandia por asuntos relacionados con los negocios de su familia. Durante años, su familia había trabajado en seguridad, logística y distribución internacional, especialmente en rutas utilizadas por empresas del sector salud. Sin embargo, en los últimos meses una red ilegal vinculada al tráfico de sustancias, contrabando y falsificación de insumos médicos comenzó a afectar seriamente la producción de algunos medicamentos. El problema no era solo económico. Algunos cargamentos desaparecían, otros llegaban incompletos y en ciertos lugares empezaban a circular productos falsificados que podían poner en riesgo la vida de muchas personas. Woo-bin entendió que detrás de todo había una organización mucho más grande, capaz de infiltrarse en rutas legales para ocultar sus verdaderas operaciones. Al llegar a Tailandia, Woo-bin recorrió zonas alejadas, revisó informes y escuchó a personas que conocían bien la situación. La selva era inmensa, las rutas eran difíciles y muchas zonas estaban controladas por grupos que no querían ser descubiertos. Por primera vez, Woo-bin no estaba actuando solo como heredero de una familia poderosa,
sino como alguien decidido a proteger aquello que podía afectar a muchas vidas. Pero sus movimientos no pasaron desapercibidos. En Corea, la inteligencia nacional había estado siguiendo los pasos de una mafia internacional con conexiones en varios países. Durante esa investigación apareció el nombre de Woo Bin, no como culpable, sino como alguien demasiado cerca del centro del problema. Por esa razón, 2 agentes especiales fueron enviados a Tailandia para seguir sus pasos. Ese día me encontraba en el Parque Nacional Bukhansan. El aire libre, las montañas y el paisaje me hacían sentir tranquila. Mientras observaba el horizonte, pensé en todo lo que había vivido con Ji-yeon. Hubo momentos en los que creí que nuestra historia nunca llegaría a un verdadero comienzo. Pero aún así, mi corazón siempre lo esperó. Conduje hasta Bukhansan, sintiendo algo muy distinto en mi corazón. Estacioné el auto y caminé hacia ella. A lo lejos la vi observando el paisaje con una sonrisa llena de paz. En ese momento recordé todo lo que Ga-eul había significado para mí. Ella me esperó, creyó en mí y me enseñó que el amor no era algo de lo que debía huir. Me acerqué lentamente y la abracé por detrás. Le agradecí por haberme esperado durante tanto tiempo y por convertirse en mi alma gemela. Cuando nuestros ojos se encontraron, supe que no quería seguir dejando pasar los días. Me arrodillé frente a ella y saqué el anillo que había guardado con tanto cuidado. Cuando vi el anillo, sentí que mi corazón se detuvo por un segundo. Ji-jung me estaba pidiendo que compartiéramos una vida juntos. Las lágrimas comenzaron a caer por mi rostro y acepté sin dudarlo. Lo abracé con fuerza mientras las personas que estaban cerca comenzaron a aplaudir. Fue un momento hermoso, como si todo lo que habíamos esperado finalmente encontrara su recompensa. Ese día, caminaba por los pasillos del hospital después de atender a mis pacientes. A lo lejos vi a Han Seo-yeon caminando acompañada por 2 personas de traje. Ella avanzaba con seguridad, como alguien acostumbrada a cargar grandes responsabilidades. Nos cruzamos sin decir nada. Yo seguí mi camino, pero sentí que algo había quedado suspendido en el aire. Cuando me crucé con Ji-hoo en el pasillo, seguí caminando, pero de pronto me detuve y volteé a verlo alejarse. Recordé aquel gesto amable en Mallorca, cuando me ayudó a recoger mis cosas sin conocerme. Había algo en él que me producía calma. Su mirada era silenciosa, pero parecía entender muchas cosas sin necesidad de explicaciones. Más tarde subí a la azotea del hospital. Me quedé observando el horizonte mientras bebía un refresco en lata. La ciudad se veía tranquila desde arriba, pero dentro de mí había muchas preguntas. Entonces recibí un mensaje en mi teléfono. Era Jun Pyo. Los F4 tenían una reunión importante. Esa noche asistí a una cena familiar. Todo parecía elegante, pero el ambiente era frío. Mi padre había reunido a la familia para hablar de una alianza estratégica con un poderoso conglomerado. Según él, esa alianza debía fortalecerse con mi matrimonio, con el hijo de esa familia. Sentí una gran presión en el pecho. Habían decidido mi futuro sin preguntarme. Yo no quería casarme con alguien a quien ni siquiera conocía. Había regresado a Corea para dirigir el hospital, no para convertirme en una pieza de negocios. Me levanté de la mesa muy enojada y salí de aquel lugar sin mirar atrás. Caminé por la calle con el corazón lleno de tristeza. Las luces de Seúl se veían borrosas por mis lágrimas. Iba camino a la reunión con mis amigos cuando el semáforo detuvo mi auto. En ese momento la vi cruzando el paso peatonal. Era Han Seo-yeon. Caminaba lentamente, como si estuviera perdida en sus pensamientos. De pronto, su cuerpo perdió fuerza y cayó al suelo. Bajé del auto rápidamente y corrí hacia ella. La gente comenzó a reunirse, pero yo solo pensé en ayudarla. Revisé sus ojos, su respiración y su pulso hasta que llegó la ambulancia. Al verla tan vulnerable, comprendí que detrás de su sonrisa había un dolor que intentaba esconder. Esa noche nos reunimos en mi casa. Estábamos Ji-hoo, Ji-jung y yo. Woo Bin no estaba, y su ausencia se sentía demasiado.
Les conté que seguía en Sudamérica y que estaba metido en algo grande y peligroso. Al parecer, una red ilegal estaba afectando negocios relacionados con el sector salud, y la inteligencia coreana llevaba tiempo siguiendo movimientos sospechosos en esa zona. Escuchar eso sobre Woo Bin me preocupó. Él siempre fue el más bromista de nosotros, pero también era alguien leal y valiente. Si estaba involucrado en una investigación tan peligrosa, seguramente era porque quería proteger a alguien o descubrir la verdad. Los F4 habíamos cambiado con los años, pero seguíamos siendo una familia. Mientras escuchaba a Yoon Pyo hablar de Woo Bin, mi mente también regresaba a Han Seo-yeon. Me preocupaba nuestro amigo en Sudamérica, pero también pensaba en ella. Su desmayo, su tristeza y la forma en que parecía cargar sola con su dolor quedaron grabados en mi memoria. Sentía que algo estaba cambiando dentro de mí, aunque todavía no sabía cómo llamarlo. Los días pasaron, pero cada uno de ellos dejó una sensación distinta en todos. Yoon Pyo y Yandy seguían intentando construir una vida tranquila, aunque la preocupación por Woo Bin permanecía en sus pensamientos. Ji Jung y Ga Eul empezaban a vivir la emoción de su compromiso, felices de haber llegado finalmente a ese momento. En el hospital, Han Seo-yeon continuaba trabajando con firmeza, tratando de demostrar que merecía estar a cargo del legado de su abuelo. Ji-hoo, por su parte, seguía observándola en silencio. No intentaba acercarse demasiado, pero tampoco podía ignorarla. Cada vez que la veía caminar por el hospital, recordaba Mallorca, el desmayo en la calle y aquella tristeza que ella intentaba ocultar. Sin darse cuenta, Han Seo-yeon empezaban a ocupar un lugar cada vez más profundo en su corazón. Una tarde salí del hospital y comenzó a llover. Abrí mi paraguas y caminé en silencio por la entrada principal. Entonces la vi. Han Seo-yeon estaba de pie bajo la lluvia, completamente empapada, sin moverse. Sus lágrimas se confundían con el agua que caía sobre su rostro. Parecía una persona que había resistido demasiado tiempo y que por fin ya no podía fingir. Me acerqué lentamente y levanté el paraguas sobre ella. No quise preguntarle nada. No quería obligarla a explicar un dolor que tal vez ni ella misma sabía cómo decir. Solo me quedé a su lado, protegiéndola de la lluvia. Cuando levanté la mirada y vi a Ji-hoo frente a mí, sentí que el mundo se detuvo por unos segundos. No me preguntó qué me pasaba, no me juzgó, no intentó llenar el silencio con palabras vacías. Solo estuvo allí. Y por alguna razón, eso fue suficiente para sentirme menos sola. Sus ojos tenían la misma calma que recordaba de Mallorca. En ese momento entendí que tal vez algunas personas aparecen en nuestra vida cuando más las necesitamos. No sabía si aquello era casualidad o destino. Pero por primera vez desde mi regreso a Corea, sentí que alguien me miraba como una persona y no como una heredera. Mientras en Corea nacía una conexión silenciosa entre Ji-yo y Han Seo-yeon, en Tailandia la situación de Woo Bin se volvía cada vez más peligrosa. En una zona apartada de la selva de Tailandia, Woo Bin llegó a un almacén donde encontró documentos que confirmaban sus sospechas. La red ilegal no solo operaba en Tailandia, también tenía contactos en empresas internacionales y algunas conexiones parecían llegar hasta Corea. Woo Bin entendió que aquello ya no era solamente un problema de negocios. Había personas poderosas involucradas y alguien estaba utilizando rutas legales para cubrir operaciones ilegales. Antes de poder reunir todas las pruebas, escuchó el sonido de un vehículo acercándose. A pocos metros del lugar, una camioneta negra se detuvo bajo la lluvia. 2 agentes coreanos descendieron lentamente. Por primera vez, los faros iluminaron sus rostros. Eran los agentes enviados por la inteligencia coreana. Uno de ellos observó la fotografía de Woo Bin en su teléfono. El otro miró hacia el almacén donde él se encontraba escondido. En ese instante, Woo Bin apagó la luz y guardó los documentos. No sabía si esas personas venían a ayudarlo, capturarlo o eliminarlo. Solo sabía una cosa: la verdad que acababa de descubrir podía poner en peligro no solo su vida, sino también la de sus amigos en Corea.
Esta historia continuará. Espero de todo corazón que hayan disfrutado este segundo capítulo. Gracias por acompañarme nuevamente, por su paciencia y por todo el cariño que le están dando a esta historia. Les mando un fuerte abrazo a la distancia. Cuídense mucho y nunca dejen de sonreír.